Hola, soy Andrea Nales, facilitadora y coach de Mindfulness por la Universidad de California en Los Ángeles. Bienvenidos al nuevo episodio de Felizmente, el podcast en donde comparto temas relacionados a mindfulness y a cualquier tipo de práctica que te pueda ayudar a tener una vida más satisfactoria. Y también comparto técnicas y consejos que te van a ayudar a reducir el estrés y a llevar una vida más consciente. El tema que voy a abordar hoy es algo que a mí en lo personal me interesa mucho, es el impacto que tienen los celulares, los smartphones, en la salud de los adolescentes. Yo tengo 2 niños de 19 años, así que como podrán entender es algo que me interesa mucho. Y lo que hemos visto o lo que he leído y lo que he estado investigando ahora que preparé este podcast es que la vida de un niño que nació en el año 2000 y que para sus 13 años ya tenía celular es muy diferente a la de alguien que nació en 1994 y en el 2007 tenía 13 años. Es como un parteaguas de los que nacieron antes de crecer con celular y los que nacieron después de esto. Y por eso me quiero enfocar en esa generación, en la llamada generación Z, a la que pertenecen mis hijos. Y mientras estuve preparando este episodio, salió la noticia que me dio mucho gusto, que esta semana fue las escuelas del condado de Los Ángeles, LAUSD, el distrito escolar, que es el segundo más grande de todo Estados Unidos, llegó a un acuerdo en donde votaron que no van a dejar a los alumnos de kinder hasta preparatoria el tener su celular durante el horario escolar, porque han visto cómo ha bajado el rendimiento académico y cómo ha tenido efectos negativos en su salud mental. Y esta noticia también salió justo 2 días o no sé, un par de días después de que el cirujano general de Estados Unidos pidiera que se le ponga a las plataformas de las redes sociales una advertencia que esto es los efectos que puede tener para la salud de los adolescentes. Así como en las cajetillas de cigarros tienen esa advertencia, lo que está buscando es esto. Así que como pueden ver, entre que es algo que a mí me impacta y es algo que está moviéndose mucho en la actualidad, hoy voy a hablar de este impacto de los celulares en los adolescentes. Y para esto voy a basarme en lo que he visto como mamá, en lo que escucho decir a mis hijos, en pláticas que tuve sobre este tema con amigos y también con sus hijos. Y en particular hablé con niñas porque quería oír el punto de vista de ellas, ya que pues, yo solo tengo 2 hijos hombres y no es lo mismo. Y también el contenido de hoy está basado en el libro de Jonathan Haidt que se llama La generación ansiosa. Y voy a compartir datos específicos en números, voy a compartir la realidad de lo que estamos viviendo y también no solo se va a tratar de lo malo, también voy a hablar de soluciones, de maneras de hacerle frente a esta nueva manera de vivir que estamos experimentando. ¿Y cuándo cambió todo? Ok, cambió la manera en que las personas interactuamos entre nosotros y esto le ha afectado mucho más a los adolescentes. Y este cambio se dio a partir de que salió el iPhone, pero este salió en el 2007 y en ese momento no todos, la mayoría de las personas no lo tenía, pero a partir del 2010 y del 2010 al 2015 es cuando se hace un cambio drástico. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de la población tiene un celular inteligente, un smartphone, porque en el 2000, creo que fue en el 2010, sale
el primer iPhone con la cámara frontal. Entonces empieza todo este mundo de la selfie. Y es cuando Instagram es adquirida por Facebook. Entonces ya se hace mucho más popular. Y también es cuando los videojuegos ya están al alcance de cualquier celular, al alcance de todos. Entonces, estos momentos en que sucede esto, el autor Jonathan del libro que les mencioné, La generación ansiosa, le llama la gran reconfiguración de la infancia. Porque a partir de entonces cambia la manera en que se vive una niñez. Pasa de ser una infancia basada en el juego, en jugar, a una infancia basada en la tecnología. Y bueno, pues aquí les quiero dar un dato. El día de hoy, en promedio, los jóvenes, los niños pasan en promedio 5 horas de su tiempo, de su día, en las redes sociales, 9 horas en las pantallas, y reciben, no me quiero equivocar el número, 237 notificaciones cada día. Y lo importante con esto que estoy compartiendo, tanto de cómo fue cambiando la vida hacia el mundo del celular y las estadísticas, es que todo esto ha tenido efectos negativos en la salud mental de los jóvenes, de los adolescentes. Les voy a compartir unos datos. Estos datos fueron recopilados porque el gobierno de Estados Unidos hace unas encuestas todo el tiempo, todos los años hace estas encuestas, así que se puede ir viendo el cambio. Y en el libro que les menciono vienen muy bien las gráficas y se puede ver cómo las tasas de depresión, de ansiedad y de self-harm, de autolesiones, han subido drásticamente. Y para que vean a lo que me refiero con esta palabra de drásticamente, se ve perfecto cómo van las 3 líneas de ansiedad, depresión, autolesiones, van subiendo, pero van horizontales. Y de repente se van hacia arriba. El autor del libro lo menciona que parece que es un palo de hockey, porque de repente sí, hacia arriba. Y esto sucede a partir del 2010. La tasa de depresión aumentó el 145% en las niñas, el 161% en los niños. Y esto se vio en todas las razas y clases sociales. Bueno, pues estos números, voy a poner las fuentes en las notas de los comentarios, pero son encuestas realizadas por el gobierno. Entonces, aquí lo que el autor de este libro lo que habla es del común denominador, que es cuando estos celulares se convierten como en parte del día a día de esta generación. Y claro que hay personas y hay opiniones que debatieron un poco esto. ¿Por qué? Y es entendible, porque dicen, ok, esas encuestas se basan en preguntas que les hacen a las personas, a los jóvenes, en donde les hacen preguntas como, ¿te has sentido últimamente deprimido, vacío, triste por un tiempo? ¿O hacías actividades que antes te daban gusto, ya no te dan? Entonces, aquí la duda de la gente que se oponía un poco a asumir que eran los celulares era, ok, esta nueva generación de la generación Z tienden a hablar mucho más de su salud mental. Y sí, entonces era qué tal que como nada más están autorreportando, lo hacen porque se sienten cómodos hablando de eso. Pero lo que podemos ver es que las encuestas siguen. Aquí en este libro nos menciona este autor Jonathan Haidt que se pueden ver que no solo fue algo que informaron, pues es una realidad. Y volver a poner los lentes para darles estos números porque son impresionantes. Las visitas a los servicios de urgencias en los hospitales o en
centros psiquiátricos por autolesiones, self-harm, que puede ser se raspan o se cortan. Desde el 2010 han aumentado en las niñas 188% y en los niños el 48%. Y otro dato es que desde el 2010 las tasas de suicidio de los adolescentes aumentaron en las niñas 167% y en los niños el 91%. Así que estos números llaman la atención porque es algo que es un cambio muy drástico, es más de 2 veces. Entonces, por eso quise hacer este episodio, quise informarme, quise investigar qué podemos hacer como papás y qué podemos hacer como sociedad. Y después de este corte comercial, voy a compartirles la realidad de lo que escuché y también voy a hablar de soluciones que propone este autor y de soluciones y medidas que están ya pasando en este momento. Así que aquí vamos a estar en Felizmente compartiendo estos datos. Soy Andrea Nales. En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón. Ya estamos aquí de regreso en Felizmente. Soy Andrea Nales y en el episodio del podcast de hoy he estado compartiendo mi inquietud ante las estadísticas que nos demuestran que esta generación Z, la generación a la que pertenecen mis hijos, han crecido con el celular y esto les ha impactado en su salud mental. Y bueno, ahorita voy a hablar de lo que se dirían como los daños o el problema. Y en este libro que les mencioné de la generación ansiosa, habla de 5 puntos, y bueno, 4 puntos, pero quiero incluir uno más. Y el primero es, falta que tengan interacción cara a cara. Y es algo que podemos ver. Yo me doy cuenta en las paradas de camión de las escuelas, o los ves a los, me voy a enfocar en jóvenes, pero digo en general a todos nosotros, en los restaurantes. Están con amigos, pero están en su celular. Entonces, estas interacciones han disminuido. Y yo lo que he notado es que ni siquiera hacen como el esfuerzo de platicar con alguien, de tener conversaciones con gente nueva. ¿Por qué? Pues porque son adolescentes y es muy cómodo agarrar su celular y no lo van a soltar porque siempre va a haber algo interesante en él. Entonces, esto ha disminuido. Y el autor en el libro menciona lo importante de estas interacciones. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tú aprendes a negociar, a acceder, a buscar gente aliados si estás haciendo en algún juego. Y se están perdiendo de esto. Y con una de mis amigas con las que hablé, ella tiene 3 hijas. Y me estaba platicando que su hija cumplió 13 o 14 años y invitó a unas amigas, no tenían ninguna actividad planeada y que vio que básicamente se la pasaron en el celular. Entonces ya dijo, no, sabes que ya aprendí. El cumpleaños de su hija, la siguiente, organizó tener un inflable con agua, a lo que su hija no era la más feliz de tener. Pero lo que vio es, sí pasaron mucho tiempo jugando, haciendo usando este inflable y jugando diferente, y que ya al final se agarraron los celulares, pero vio esta otra dinámica. Entonces me habló y me dijo, es que ¿sabes qué?
tienes que competir. No puedes nada más decir, no, suelten los celulares, porque tienes que competir porque están acostumbrados a eso. Y en esas dinámicas puede surgir bueno, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Nos vamos a aventar del inflable o qué vamos a hacer? Y todas estas dinámicas de ponerte de acuerdo, de las reglas, de quién gana, de quién está en tu equipo, si son equipos o de cómo maniobras, son parte esencial de cómo se van a formar las interacciones y cómo van a aprender a convivir a largo plazo. Van a tener que cooperar y van a tener que buscar su punto. Entonces, todo esto de las interacciones de cara a cara les afecta. Esa es la número 1. La número 2 es el tema de la adicción. Y me refiero a esas como ese tiempo que pasan y que pasamos, pero me estoy enfocando en los jóvenes, que pasan en el celular. Y como las compañías que hacen ahora los videitos cortos, saben que es el mercado en donde te vas a quedar ahí por horas. Entonces, están esos videitos, están los jueguitos que cambias de nivel, dopamina, para que sigas ahí, y están los likes. Entonces, los adolescentes tienen un cerebro que todavía no se les ha acabado de formar totalmente. Esto sucede a los 25, más o menos, como, alrededor de esa edad. Entonces, ellos no tienen esa capacidad para decir, ¿sabes qué? No más. Y en una de las conversaciones que tuve con niñas, una niña de 13 años me comentó que ella era muy organizada, que era muy ordenada con su tiempo, pero me dijo, pero a veces sí se me pasa y te dejo mi tarea o lo que tengo que hacer hasta el final porque se me va el tiempo. Entonces, esa es una realidad con la que están viviendo. El número 3, el primero fue interacciones cara a cara, el segundo fue el tema de la adicción, el tercero es la fragmentación de su atención. Y esto nos pasa a todos. Yo, Andrea, estoy viendo la televisión, pero al mismo tiempo estoy en mi celular. Y tal vez tú ahorita me estás oyendo en el podcast y tal vez estás haciendo algo más. Entonces, ya de por sí tenemos esto y estas plataformas que buscan la atención de los niños, de los adolescentes, van a hacer todo lo posible para que se queden en ellas. Porque nosotros no somos el consumidor. No, por eso no pagamos por ellas. Nosotros somos el producto. Entonces, ellos van a hacer todo lo posible por atraer esa atención. Entonces, si los niños van a la escuela y el profesor o la profesora está hablando de literatura o de geometría y tú en tu celular tienes Instagram y estás viendo lo que está haciendo tu amiga y estás viendo un videito de un chiste y estás viendo esto, o sea, y hasta oyendo tu música. ¿Qué tantas ganas vas a tener de poner atención? Entonces, esta atención fragmentada les afecta mucho cuando no hay estos espacios en donde tengan que dejar esto. Y estuve igual preguntando a diferentes personas cuáles son las reglas en las escuelas. En mi caso, mis hijos ya están en la universidad, así que pues no hay, tengo cero control sobre cómo invierten su tiempo en las clases. Pero lo que me dijeron aquí es, en muchas escuelas en secundaria te dejan, pero nada más en los tiempos libres. En otras lo tienes que entregar cuando llegas y te lo dan cuando te vas, pero a veces se lo quedan. En otras depende del profesor. Ya para high school o preparatoria se los dejan y depende del profesor. Entonces, es una competencia por la atención que les afecta no solo en el rendimiento académico, sino también en cómo se van sintiendo durante el día. El cuarto que menciona Jonathan Haidt en su libro o el daño, es la falta de sueño. Y es que se quedan por horas en el celular y de repente ya ni se dan cuenta, ni nos damos cuenta y se nos van las horas.
Y también hablando de esto con otras personas, me decían, ¿sabes qué? Antes como que podía ver si había luz en su cuarto o si se oía la televisión o algo. Hoy en día están en su celular y entonces no te das ni cuenta que a altas horas de la noche siguen ahí. Entonces, esta falta de sueño les afecta mucho más a ellos por su edad, que se sigue desarrollando el cerebro, como ya les dije, que a nosotros. Y una última que voy a mencionar del daño que hace esta configuración de la infancia es para mí el sentimiento de aislamiento. Porque ahorita, si ustedes se fijan, escuchamos mucho el FOMO, Fear of Missing Out. En mi época te dabas cuenta si alguien invitaba a unas amigas o a una fiesta y a ti no. Hoy en día se dan cuenta de los planes de todo su colegio, de muchísima gente a su alrededor y del mundo entero. Entonces, esta constante comparación de lo que está haciendo lo que está haciendo el otro, les afecta. Y bueno, hoy ni me voy a poner a hablar de el cyberbullying o el bullying cibernético o de la pornografía, el acceso que tienen a la pornografía en el celular o de el riesgo de que extraños los contacten, porque no da tiempo para hablar de a tal profundidad. Pero como pueden ver, todo esto que les platiqué de falta de interacciones, de adicción a los jueguitos o a los likes, de falta de sueño y de fragmentación de la atención, todo esto les genera mucho estrés. Y más a los adolescentes que no saben cómo manejarlo bien todavía. Y por eso hoy quiero hablar de no solo lo que veo, pero también de qué podemos hacer. Y después de este corte comercial, voy a continuar con platicar de qué están haciendo los papás con los que hablé ahorita y de posibles soluciones y medidas. Así que me encantará oír tu opinión. Escríbela en la zona de los comentarios y quiero saber tú qué opinas de esto. Pero después de este comercial seguimos. Aquí estamos en Felizmente. Hola, aquí en Uno Productions estamos creando contenido de gran valor para la comunidad latina. Soy Jorge Cano y te invito a mi podcast Ideas Valiosas, donde trataremos todo lo que puedes hacer para prevenir cualquier tipo de malestares, porque enfermedad solo hay una, y esa se llama ignorancia. No más. Los latinos no seremos parte de las alarmantes estadísticas que se suman a la prematura muerte de miles de latinos. Inicia el año correctamente y búscanos en tu plataforma preferida. Ideas Valiosas con Jorge Cano. Ya estamos de regreso en Felizmente. Soy Andrea Nales y compartí los datos dramáticos del impacto de crecer con un celular en vez de estar jugando para estas nuevas generaciones. Y también compartí los daños que podemos ver en el día a día, en cómo esto ha cambiado su vida. Y ahorita voy a hablar de lo que estamos haciendo como papás y de las propuestas de qué podemos hacer. Y bueno, yo, como mencioné antes, mis hijos ya están en la universidad, entonces no tengo mucha injerencia en qué hacen, qué ven, qué tiempo dedican. Pero bueno, trato de que cuando están aquí de visita, pues si estamos comiendo no los vean y de tener este tipo de pláticas, de compartir esta información. Hablé con diferentes amigos y lo que noté es que el común denominador es oír esto. Es una batalla constante. Es ir en contra de la corriente. Es luchando todo el día. Y en donde hay reglas, pero de las personas con las que hablé, no es fácil implementarlas y estarlas siguiendo. Una amiga me decía, no, pues yo les tengo tiempo por aplicación. Yo ni siquiera sabía que se podía hacer esto. Pero me dijo, pero pues después pueden entrar por el browser, entonces pues no es totalmente
eficaz, o no sé cómo le quieran decir. Otro me decía, no, ¿sabes qué? Yo lo que hago es pongo el límite de tiempo. O alguien más estaba diciendo, no, pues a la hora de la comida, no celulares. Pero estaba su hija en el coche y decía, ay mamá, si tú también lo tienes. Entonces, ponemos reglas, pero ¿qué tanto las estamos siguiendo? ¿Y qué tanto sabemos? Estamos navegando por primera vez esto. Entonces, pues queremos encontrar ese balance entre no decir no a la tecnología, porque pues, el celular es una gran herramienta para comunicarnos, para aprender, para tomar cursos. Hay tantos beneficios para divertirnos con chistes. Pero el saber llegar a este balance. Entonces, lo que escuché fue un poco de todo, pero, en general fue, todos estamos maniobrándolo, pero no hemos llegado como a algo que funcione al 100%. Porque van cambiando las aplicaciones, van cambiando la manera en que consumen los contenidos, así que es ese estire y afloje. Y ahora voy a la parte de, ¿qué podemos hacer? En su libro, Jonathan Haidt, el de Una generación ansiosa, propone ser más estrictos a limitar el tiempo, a limitar el uso. Y sí, eso es algo que podemos hacer. Propone el pasar más tiempo al aire libre. Y claro que aquí es con el ejemplo, porque de nada sirve que yo, Andrea, les diga, ay, ya no estén en el celular, salgan a hacer algo, si yo estoy metida en el celular. Entonces es predicar con el ejemplo, el hacer más actividades afuera. Y él también habla de hacer como esta parte colectiva, que no solo seamos nosotros tratando de hacer el cambio. Y su libro y su organización está haciendo como mucho ruido para crear esta conciencia. Y gracias a gente como él y a programas como estos y a papás que están preocupados por este tema, se ha logrado hacer que pasen cosas como lo que les platiqué hace ratito, que en el distrito escolar de Los Ángeles ya no van a dejar o ya están poniendo las reglas para que no puedan usar el celular durante las horas de clase. O lo que les dije de las advertencias en las plataformas, en las redes sociales. También otra sugerencia es el tardarte lo más que puedas en que tengan el celular. Y bueno, a fin de cuentas, lo que yo creo que en base a lo que escuché de la gente con la que platiqué, tanto de niños como de papás, es por más reglas que les pongamos, es difícil seguirlas porque una niña me decía, la hija de una amiga me decía, yo tengo TikTok y Instagram y mi mamá lo tiene también en su celular, que también se lo había hecho a sus hermanos y ahora lo tenía con ella porque tiene 13. Entonces ella puede estar viendo el contenido. Pero la realidad es, como papá o como mamá, tenemos nuestras responsabilidades del trabajo, de la vida del día a día y al final del día llegar y bueno, ahora voy a revisar el contenido. Es trabajo y le pone una capa más a esta carga que tenemos. Entonces, yo aquí lo que veo es, lo que mejor podemos hacer es informar, tener estas conversaciones con nuestros hijos, con nuestra pareja, con gente que tengamos alrededor y el moldearlo con el ejemplo. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque todo ahorita es en internet. Es más, yo estoy haciendo algo y es de, voy a agarrar mi celular porque quiero consultar algo, voy a agarrarlo porque quiero saber llegar a X lugar. O sea, es una herramienta muy buena y entonces el encontrar este balance es difícil. Pero hay que buscar hacer algo al respecto porque estamos hablando de la salud mental de esta nueva generación, de estos adolescentes y de estos niños que están creciendo en un mundo muy diferente al de nosotros.
Y bueno, pues con esto me despido. Suscríbanse al canal de YouTube. Si me escuchas o me ves por Spotify o por Apple Podcast, puedes poner el episodio que te mande notificaciones cuando salga el siguiente y ponerle un rating. Compártelo con gente que creas que se puede beneficiar y dale like. Y escríbeme un comentario con algún tema que quieras escuchar o con cualquier comentario de lo que escuchaste hoy. En este episodio en particular ya no hicimos una meditación, pero los invito a que en donde estén, parados, sentados, tomen una respiración profunda en este momento. Inhalen por la nariz profundamente y al exhalar suelten la tensión que puedan traer cargando en los hombros, en los músculos de la cara y exhalen lentamente. Una vez más, inhalen profundamente y poco a poco exhalen, saquen todo ese aire. Bueno, pues gracias por haberme acompañado y gracias al equipo de Uno Productions. Nos vemos en el próximo episodio de Felizmente.